el repaso del capítulo 3, ¿vale? Que fue lo que nos faltó la semana pasada. Lo hicimos la semana pasada, pero como no se quedó grabado, vamos a más o menos repasarlo. Manu, ¿qué te pareció a ti? Porque ya como lo hicimos la semana pasada, los que estuviste en el directo lo Sí, visteis, ya estuvimos hablando un poquito del tema de la plusvalía, que la verdad es que a mí me pareció un capítulo muy interesante. bueno, a mí es un capítulo que me gustó mucho. Me gustó mucho porque además de que me parece que está muy bien narrado todo el capítulo en sí, que te lleva a lo largo de todo el capítulo entendiendo los aspectos y que es unas partes que son cores en todo lo que vamos a ir viendo hasta Eso ahora es, y era muy entretenido. eso es. Bueno, para desempolvar lo que estuvimos hablando el viernes pasado, vamos a ver cómo se dividía más o menos el capítulo que trataba de la plusvalía, ¿vale? Aquí lo que podemos ver es más o menos nos hace Sí, bueno, una introducción. incluso empezaríamos un poquitín antes. Bueno, yo es que lo Sí, comentaría un poco más por encima, que sobre, al final vale. lo que estuvimos viendo, y ya como ya la gente del directo ya Ujú, lo conoce, pues bueno, que aunque solo nos puedan seguir los de YouTube, ujú. yo creo que por compromiso, ¿no? Con nuestros Sí, viewers, vamos a hacerlo más ligerito. vale, sí, Al perfecto. final veníamos de la mercancía, ¿no? Ujú, Habíamos hecho un análisis tanto de la mercancía, habíamos hecho un análisis de cómo evolucionaba la sociedad mediante esta confrontación, esta dialéctica, ujú, y habíamos hecho ya un recorrido por todos los distintos modos de producción. ujú. Y habíamos llegado al punto en el que, pues de alguna manera, el trabajador trabajaba más de lo que era el propio valor de uso de la mercancía, Eso es, o que el valor de uso de la mercancía que el trabajador producía era mayor que lo que él recibía, ¿no? Y en eso esa es, diferencia aparece la plusvalía. Entonces, en eso este es. capítulo se nos plantea el por qué se da esta circunstancia y cómo se llega a esta circunstancia. Ujú, eso es. Sí, Eh, veíamos un poquito lo que Juan Ramón nos definía, lo que era la fuerza de trabajo, después cómo esa fuerza de trabajo en las relaciones entre dinero y mercancía, cómo intervenía ahí esa fuerza de trabajo y cómo aparecía, y después nos definía el concepto de plusvalía, que era ese valor añadido que se añadía a, bueno, que valga la redundancia, ese valor añadido que se añadía a esa mercancía, que era extra a esa mercancía, y a eso era lo que llamamos plusvalía. Y después ya podíamos hablar de esas dos formas que surgían de la plusvalía, que era la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa, ¿verdad, Manu? Que voy a ponerlo sí, por sí, sí, aquí. pero bueno, yo incluso retrocedería un poquitín porque aquí hay un Ujú. concepto que era importante, que se aborda por primera vez, ¿no? Y es cómo aparece el dinero, qué es el dinero. Ah, es Porque verdad. no, al final se nos Ujú, plantea de que si intercambiamos bienes de una persona que quiere un bien y otra persona que quiere un bien ujú, a través de sus valores de uso, puede ser improductivo porque, bueno, puedes querer, y poníamos el ejemplo de un burro ujú. y tú solo tener una vaca que da leche, ¿no? Entonces, Sí, pues en el momento que acumulaba suficiente leche para poder intercambiarla por ese burro, se te había podrido la leche. eso Entonces es. aparece aquí el capital, ¿no? La D de dinero, Eso es. que nos permite desacoplar estas dos tareas. Pero en la Eso es. medida que existe algo intermedio en Ujú, esta cadena se puede duplicar, se puede ampliar, ujú, puede pasar de una mercancía a dinero, a una mercancía a volver al dinero y puede extenderse. ujú, Por lo que tan válido sería hablar de la mercancía al dinero-mercancía como de una cadena de dinero-mercancía-dinero, en la cual ujú, el objetivo ya no es acumular este valor de uso, sino ujú, este valor de cambio. ujú, En la medida que podemos hacer esto, se produce una circunstancia, ya es que no tiene sentido, no va a surgir de forma natural ujú. este paso de dinero a dinero Eso es. si ya lo tengo en un primer momento. Necesito un aliciente. Eso es. ¿No? Entonces, ¿este aliciente qué es? Bueno, pues es el de lo que llama aquí de prima, Juan Ramón, Ujú, que es pues ese ligero aumento de valor ujú, que hace bueno, que es ese gradiente que el que va a favorecer ujú. esta actividad de intercambio de bienes. Eso es, porque al Vale. final sí que lo comentaba hoy Juan Ramón que no tendría ningún tipo de sentido que el capitalista en este caso pudiese iniciar todo ese proceso productivo para transformar la materia prima que teníamos Claro. en un inicio
aportando esa fuerza de trabajo, esos medios de producción para después conseguir el mismo valor que había en un inicio. Para eso decíamos que el capitalista se quedaría quieto y ese proceso no se llevaría a cabo. Claro, claro. Y además es interesante porque solo se va a dar en este proceso que pasas de dinero o mercancía a dinero, porque al final si Eso es. estás intercambiando valores de uso, como en la cadena mercancía, dinero, mercancía, esto no tendría sentido, ¿no? Eso es, eso es. Entonces es aquí donde ya aparece ya podemos empezar a ver dónde va a estar este concepto de plusvalía que se desarrolla más adelante, que es en esta bueno, no de plusvalía, sino en este beneficio, en este incremento, ¿no? Y este beneficio, este incremento tiene que salir de alguna manera. Y donde se produce acaba siendo bueno, lo que es el origen o lo que es la definición de plusvalía. Eso es. Y ahora sí, como muy bien nos estabas contando, había esta plusvalía es al final una diferencia entre el valor de trabajo sobre el valor de uso de algo y se podía generar de distintas maneras, ¿no? Eso es. Eso es. ¿Cómo eran? Teníamos... Muchas gracias, Manu, por la explicación, primero de todo. Y bueno, como decías, teníamos esos dos tipos de plusvalías posibles que nos presenta aquí Juan Ramón. Teníamos la plusvalía absoluta, que en este caso sería, para poder conseguir ese valor extra en la cadena, sería incrementando la jornada laboral, ¿vale? Es decir, la plusvalía absoluta se consigue incrementando la jornada laboral del trabajador sin incrementar su salario, ¿vale? Con este conseguiríamos que ese tiempo que el trabajador se encuentra produciendo podría aportar ese valor extra mientras que mantenemos el salario del trabajador, por lo que esa cuantía sería esa plusvalía, ¿vale? Que sería la absoluta. Y por otro lado, tendríamos la relativa. Es decir, si ya no podemos aumentar más físicamente, porque al final la jornada laboral tiene un horario X y llega un punto en el que por los factores que sean no se puede llegar a aumentar esa jornada laboral. Pues entonces ahí aparece la plusvalía relativa, que sería si ese trabajador o por los medios de producción que tiene aumenta su productividad y consigue en ese mismo intervalo de jornada laboral aumentar el valor que produce y el salario, como antes, se le mantiene, ese valor adicional sería esa plusvalía, pero en este caso sería plusvalía relativa, ¿vale? Ahí lo tenemos bien diferenciado. Plusvalía absoluta, aumentando la jornada laboral. Plusvalía relativa, aumentando la productividad de todos los factores que intervienen en ese proceso productivo, ¿vale? Y por ahí ya lo dejamos bastante claro el viernes pasado. Y el último concepto que nos quedaba por introducir, ¿vale? Vamos a bajar por aquí, era el de la alienación del trabajo, ¿vale? Que también es un concepto muy interesante. ¿A ti qué te pareció, Manu? Concepto de la alienación, ¿cómo lo explica? Bueno, pues al final yo creo que bueno, prácticamente es el core, ¿no? Que llega hasta nuestros días esta visión en la que el trabajador pues en la que el trabajador al no disponer de los bienes de producción, pues vive en una relación, en una dinámica, en un cuadro material que le obliga a estar subyugado a la voluntad del capitalista, que es el que controla los medios de producción. Y en la medida que se desarrollan estas dinámicas, pues esta diferencia esta condición de servilismo solo hace que acentuarse en la medida de que, bueno, pues el capitalista acumula capital a partir de la plusvalía y como el trabajador únicamente puede satisfacer sus necesidades básicas, necesidades primarias, no puede ahorrar, no puede acumular capital, no puede obtener bienes de producción, pues se ve sometido y cada vez más, ¿no? Eso es. Es curioso también cómo además aparecen estos fenómenos de distinta manera respecto al trabajador, ¿no? Y ahí se distingue aquí una alineación, alienación. Sí, una alienación que se produce de forma por la relación, pero también hay otra que se produce de forma interna. Exacto, y que al final todo esto es también lo que proponía Marx, que desvinculaba al trabajador de ese trabajo y que a mayor alienación por parte del trabajador, mayor plusvalía podía haber por parte del capitalista, ya que el trabajador no era consciente de lo que estaba produciendo y no era consciente de ese valor que le aportaba. Y eso era lo que nos decía un poquito ya en la conclusión, ¿verdad, Manu? Sí, en la página 179, si quieres, está es la página siguiente.
Sí, aquí la tenemos. Pues es donde se nos exponen, ¿no? los dos modos. Hacia la mitad del párrafo pone lo que el obrero produce para sí mismo no es la seda que él teje, ni el oro que extrae de la mina, ni el palacio que construye. Lo que produce para sí mismo son salarios. Exacto. ¿No? En la medida que hemos quitado la posibilidad de producir con su trabajo bienes de uso, estamos usando un bien no es de uso, sino que es un bien de intercambio, pues le estamos quitando esa posibilidad de hacer algo más que generar el salario para intercambiarlo por bienes de uso que le permitan subsistir. Pero es que, claro, también en el último párrafo nos cuentan cómo se aliena externamente frente al capitalista. Sí, también. Como no tiene medios de producción, no puede desarrollar ningún tipo de actividad laboral por su cuenta. Al no controlar las condiciones con las que trabaja, sino que es el empresario el que establece pues, este cuadro en el que se ubica su trabajo, son estas condiciones las que van a condicionar además su actividad laboral. Eso es. Ya veíamos también exactamente como la alienación no solo afecta al trabajador, sino que también afecta al capitalista. Y que además al final es el capitalismo, ¿no?, el que parasita esa relación. Que el capitalista también está subyugado a esa fuerza que llamamos la alienación. Claro, porque al final es el mercado quien va a determinar cómo tiene que organizar su negocio, porque va a existir una competencia con otros capitalistas, ¿no? Y entonces es en esa ausencia de libertad de decisión, de libertad de ejercicio, es en la que también se ve el capitalista alienado por el propio sistema. Y aunque pueda parecer que en primer momento no tiene toda la libertad, pues Marx describe que no es así, que de otra forma que lo es el trabajador, pero también está alienado. Eso es. Y bueno, sí, yo creo que no sé si querrás añadir algo más, Manu, de este capítulo. Bueno, no creo que debamos. No creo que debamos. Se podrían añadir muchas cosas. Al final, ya el otro día nos faltó tiempo. Sí. Pero bueno, tenemos que continuar con el capítulo de hoy. Para los que estuvisteis ya en el anterior capítulo, que sí que tuvimos varios followers nuevos y estuvieron por ahí comentando por el chat, sí que lo visteis que nos podíamos estar hablando de ese capítulo. La verdad es que el capítulo de la plusvalía es un capítulo bastante jugoso. Tiene mucha chicha que sacarle. Y podíamos haber estado, 2-3 horas si nos hubiésemos querido ahí hablando. Pero al final cortamos en 1 hora y cuarto porque ya teníamos que terminar. Sí. Que no había más. Porque al final es eso. Si nos ponemos a hablar de este libro podemos estar una barbaridad. Y bueno, ya terminando con el capítulo de la plusvalía, nos encontramos el capítulo que sí es que estaba para hoy, que es el capítulo de la reproducción y la acumulación del capital, ¿vale? Este capítulo nos va a contar, para los que lo hayáis leído, nos va a contar un poquito las formas en las que se presenta el capital y cómo actúa el capital, ¿vale? De acuerdo. Igualmente, igual que en el anterior capítulo sí que estuvo más centrado en el dinero y esa relación de mercancía-dinero, ahora vamos a ver lo que es el capital, el dinero actuando como capital y cuáles van a ser sus características, ¿de acuerdo? Manu, ¿cómo te ha parecido este capítulo? Porque como hemos hablado antes, este capítulo sí que es ya bastante técnico. Hemos visto ya fórmulas porque habíamos visto un poco de gráficos, pero no nos habíamos puesto a indagar ya en fórmulas como tal. Sí, bueno, a ver, al final tratamos de desarrollar, ¿no?, esta relación que es económica que se produce en el ambiente capitalista, un poco justificar cómo nace, cómo puede ser, ¿no? Porque eso es. Con los planteamientos de la propia teoría se ven ciertas paradojas que se van a intentar ir resolviendo, que Marx va a intentar ir resolviendo y explicando, incluso autores posteriores. Así que, pues bueno, sigue siendo un capítulo interesante y de importancia evidente, ¿no?, para entender la obra. Sí. La obra marxista. Exacto. Este capítulo tiene muchísima importancia y ha hecho falta leérselo y releérselo para poder entender los conceptos, pero yo creo que merece bastante la pena, porque una vez entendidos estos conceptos ya se empiezan a entender cosas más profundas ya de la teoría marxista. Pero bueno, si te parece bien, Manu, vamos a empezar leyendo un poquito la introducción del capítulo y después ya pasamos a
a estas tres formas que nos presenta Juan Ramón, las tres formas funcionales que puede tener ese capital. ¿Te parece bien, Manu? Sí, claro. Vamos para adelante. Bueno, pues eso, capítulo 4, reproducción y acumulación del capital. Desde un punto de vista microeconómico, el capital es un valor capaz de autorrevalorizarse gracias a que adquiere la fuerza de trabajo como una mercancía. ¿Vale? Esto sí que lo veíamos en los capítulos anteriores. Pero para que pueda adquirir la fuerza de trabajo como mercancía, es necesario que el trabajador se halle separado de los medios de producción que necesita para desarrollar el proceso de trabajo de manera independiente. ¿Vale? Esto es lo que estábamos hablando antes, que al final el trabajador se desvincula de esos medios de producción, ¿de acuerdo? Simplemente los usa, pero no es propietario de esos medios de producción. Desde un punto de vista macroeconómico, el capital es un agregado de valores que no solo se autorrevaloriza explotando a la clase trabajadora, sino que además es capaz de perpetuar aquellas condiciones sociales que perpetúan la explotación de la clase trabajadora. En concreto, el funcionamiento del capitalismo reproduce y amplifica la separación efectiva entre los trabajadores y los medios de producción, ¿vale? Y reproduce, por tanto, la alienación del trabajo frente al capital, que esto es, como hemos terminado el capítulo anterior, básicamente es como nos lo introduce aquí. Eso es. Exacto. Y ya lo que vamos a... Aquí nos hace una pequeña introducción sobre lo que veníamos hablando, y aquí sí que nos presenta las tres formas funcionales del capital, ¿vale? Nos lo recuerda. Empecemos recordando el proceso de circulación del capital, ¿vale? Que dinero, mercancía y ese dinero prima, que recordamos que es ese dinero más esa plusvalía, más ese incremento en el capital, ¿de acuerdo? A saber, el capital dinerario adquiere mercancías en forma de medio de producción y de fuerzas de trabajo, que últimamente, son consumidos en el proceso de producción, donde se fabrican las mercancías con un mayor valor que las adquiridas originalmente, ¿vale? Esa es al final la finalidad. Nosotros tenemos una materia prima, usamos los medios de producción y la fuerza de trabajo para producir un objeto, algo, una mercancía a la que le hayamos aportado ese valor y cuyo valor sea superior al de la mercancía que tenemos en un inicio, ¿de acuerdo? Al final es esa manera. Entonces, en esta expresión desarrollada de la circulación del capital, podemos distinguir cómo el capital completa su revalorización adoptando sucesivamente tres tipos de formas funcionales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas formas funcionales? Pues bueno, la primera de ellas es el capital dinerario. El capitalista utiliza su dinero para adquirir mercancías, ¿de acuerdo? Es decir, el capital usa la forma de dinero como lo conocemos, que es para adquirir una mercancía X. Otro tipo de capital, el capital productivo, que es cuando esas mercancías son traspasadas desde las manos del vendedor a las del capitalista comprador, ¿vale? Y se convierten propiamente en capital productivo. Es decir, nosotros no tenemos capital como tal, hablando de dinero, como hemos visto en el primer punto, sino que tenemos capital productivo, capital que nos va a ayudar a producir algo, ¿de acuerdo? Y por último, la tercera forma que tenemos es el capital mercantil. El consumo del capital productivo genera unas nuevas mercancías que han de venderse en el mercado a cambio de dinero. Esas nuevas mercancías, con un valor superior a las originalmente adquiridas, se denominan capital mercantil. Al vender este capital mercantil a cambio de dinero, el capital mercantil se transformará de nuevo en capital dinerario, ¿vale? Y ahí vemos cómo están esas tres formas. Aquí, Manu, no sé si lo ves tú así, pero por ejemplo, el capital dinerario sí que podemos decir que sería el dinero común, para poner un ejemplo. El capital productivo serían unos medios de producción, como podría ser, por ejemplo, como estábamos hablando antes, en el ejemplo de hace una semana o dos, el uso para trabajar con el algodón, que al final van a ser mercancías que nos van a producir transformar estas mercancías a las que vamos a aportar valor. Eso es. Y el capital mercantil pues sería el tejido. Exacto. Que nosotros podemos sacar a vender por un valor exacto en el mercado y volver a empezar el ciclo. Exacto. Bueno, vemos ya aquí ya esto ya se ve, ¿no? Que bueno, y lo sabemos todos, sí. que al final la economía se producen ciclos de compra-venta y bueno, y vamos a ver, ¿no? Cómo funcionan estos ciclos y cómo puede encajar la teoría marxista en ellos. Exacto. Aquí vemos que al final sí que es una suposición bastante lógica y vamos viendo cómo se desarrolla, que al final tenemos dinero, compramos mercancías para obtener otras mercancías y para obtener otras mercancías, como hemos visto, en forma de capital mercantil que podamos vender con más dinero para obtener esa plusvalía
y viceversa, se va reproduciendo y así es como se va haciendo esa cadena que veíamos abajo. Y dentro de esta cadena sí que vemos que hay ciertos circuitos de decir, vale, nosotros tenemos un dinero inicial y después vamos teniendo este dinero con la plusvalía, tenemos una mercancía inicial y tenemos mercancías que van apareciendo después, y ahí van apareciendo varios ciclos, como ha dicho Manu antes, que son los que nos aparecen aquí. Que si te parece bien, Manu, vamos a leerlo igual que antes, porque yo creo que así es como mejor se ve, porque Sí. Juan Ramón aquí lo explica bastante bien. Igual que a lo mejor más a continuación sí que podemos ya explicarlo un poco de manera más escueta. No, Aquí sí, sí que sí. Bueno, incluso sí, veo que tiene más sentido entrar aquí con un poquito más de detalle que más adelante. Exacto. Pues vamos a empezar. Aquí el primero que nos explica es el capital dinerario que veíamos antes, ¿de acuerdo? El circuito del capital dinerario es el que hemos estudiado en las páginas anteriores, que no lo ha puesto. El capital industrial adopta inicialmente la forma de dinero que es adelantado y vuelve a ser recuperado posteriormente como dinero revalorizado, ¿vale? Lo que veíamos antes, un dinero inicial y después ese dinero revalorizado, tras todo el proceso de producción. Por ejemplo, en una explotación agraria, el circuito de D' se haría desde que el capitalista compra con dinero los medios de producción y la fuerza de trabajo para sembrar el campo hasta que vende en el mercado la cosecha resultante. Aquí se ve muy claro, ¿de acuerdo? Tenemos ese dinero inicial que se emplea para comprar todos esos medios de producción y esas mercancías iniciales y después con ese producto, con lo que podría ser ya el grano, el trigo que se ha podido cosechar después de haber realizado todo ese proceso de producción, se consigue ese D', ¿vale? Esto se ve muy bien. Segundo, tenemos el circuito del capital productivo, ¿vale? Que es aquel sumo de producción dentro del que la fuerza de trabajo se vende como la mercancía. Así pues, el capital dinerario presupone la existencia del circuito del capital productivo, ¿vale? Es decir, no podemos conseguir ese circuito de capital dinerario sin antes tener ese circuito de capital productivo, ¿vale? Esto es bastante sencillo de asimilar. En este caso, el capital industrial se haya inmovilizado en el proceso productivo y tras la producción y circulación de mercancías vuelve a movilizarse en un nuevo proceso de producción. ¿De acuerdo? Es decir, el proceso productivo capitalista se produce continuamente desde la óptica del capital productivo, ¿vale? Es decir, este capital productivo va a ser el que vamos a estar usando y no se va a mover, ¿de acuerdo? Básicamente, si nosotros compramos una máquina, esa máquina la vamos a tener ahí durante todo el proceso productivo. En cambio, si nosotros compramos un kilo de algodón, al final ese kilo de algodón se va a transformar en una mercancía final que sí que se va a ir moviendo. Para más o menos, para que se entienda. Tercero, el circuito del capital mercantil, lo que hemos dicho. El proceso de producción capitalista genera, además de bienes de consumo, mercancías que otros capitalistas han de adquirir como medios de producción, para así poder iniciar su propio proceso productivo. De manera que el capital mercantil de un capitalista se convierte en el punto de partida productivo de otro capitalista. Esto es lo que hablamos. Si yo quiero comprar un uso para poder trabajar con el algodón, alguien ha tenido que fabricar ese uso y alguien ha tenido que pasar por ese proceso anteriormente. Y esto es lo que estamos hablando, ese circuito de capital mercantil, que al final son mercancías que ayudan a producir mercancías, que ayudan a producir otras mercancías. Eso es, eso mismo. Y por aquí básicamente nos pone ejemplos de lo que ya acabamos de hablar. Un poquito los ejemplos que hemos visto. Pero bastante... Yo creo que por aquí sí que se va entendiendo. De todas maneras, si vais teniendo alguna duda, ponérnoslo por el chat. ¿De acuerdo? Sí, bueno, ya sabéis, también luego subiremos el canal de Twitch. Cualquier comentario, cualquier duda que queráis hacer, si estáis leyéndolo de forma síncrona y estáis siguiendo estos vídeos, pues también lo ponéis por allí y lo ponemos a comentar. Exacto. Y ya una vez visto estos distintos ciclos, ¿vale? Ese ciclo del capital mercantil, capital dinerario, todos estos, entramos en un concepto que es el de la rotación del capital, ¿vale? Entonces, vamos a leerlo porque nos lo explica aquí muy bien Juan Ramón, ¿qué es este concepto de rotación del capital? Pues bien, en una primera aproximación, el tiempo de rotación del capital puede aproximarse como la suma del llamado tiempo de producción y del llamado tiempo de circulación. Es decir, el tiempo durante el cual el capital se halla en su forma de capital productivo recibirá el nombre de tiempo de producción. Mientras que el tiempo durante el cual el capital se halla en su forma de capital dinerario, que es dinero o mercancía, o de capital mercantil, que es ese D' o M', recibirá el nombre de tiempo de circulación. ¿De acuerdo?
Esto yo creo que también sí que se entiende. Básicamente, diferenciar lo que estábamos viendo antes de ese capital dinerario, ese capital mercantil, a capital productivo. ¿De acuerdo? Y cómo se reparten esas dos. El tiempo de producción incluye necesariamente el tiempo llamado periodo de trabajo, ¿vale? Que estos son los días que se tarda en fabricar esta mercancía. Y por tanto, el periodo de tiempo durante el que se genera valor. Pero el tiempo de producción también incluye periodo de tiempo en el que no se desarrolla el proceso de trabajo y por tanto durante los que no se está generando valor. Por ejemplo, cuando se efectúan pausas laborales. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros tenemos esa mercancía productiva, una máquina, por la noche cuando los trabajadores no están haciendo uso de esa máquina, eso es un tiempo en el que la máquina no genera valor. ¿De acuerdo? Y ese tiempo también se tiene que tener en cuenta a la hora de calcular ese tiempo de retribución, que es el que vamos a llamar esa rotación del capital. ¿Cuánto tiempo tarda en volver ese capital invertido? ¿De acuerdo? El tiempo de circulación, por su parte, comprende el tiempo de venta del capital mercantil, es decir, el tiempo durante el cual el capital permanece en su forma mercantil pendiente de ser convertido en capital dinerario, ¿vale? Nosotros producimos una mercancía que ya hemos visto, esa M' que conseguíamos, y nuestro objetivo es venderla. Poder conseguir capital dinerario, pero no la vendemos instantáneamente, no en todos los casos. Entonces ese tiempo también hay que tenerlo en cuenta. Con todo esto, ¿vale? Ya tenemos todos estos factores, ya podemos saber lo que es ese tiempo de rotación, que aquí lo tenemos. En este sentido, el tiempo de rotación lo podemos expresar como la fracción de una determinada unidad de tiempo y la inversa de esa fracción nos proporcionará el número de veces que ese capital rota durante esa unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si el tiempo de una producción de un capital son 5 meses y el tiempo de circulación es de un mes, su tiempo de rotación será de 6 meses. Si expresamos esos 6 meses como fracción de un año, es decir, 12 meses, entonces el tiempo de rotación será medio año. Y la fracción inversa de un medio, es decir, nos dará 2, que es el número de veces que rota ese capital ese año. Bastante fácil. Si rota 2 veces en un año, pues el tiempo de rotación será medio año. Bastante sencillo, ¿no? Vale, para la gente de YouTube, se acaba de caer la conexión, pero no pasa nada, seguimos para adelante. Estamos diciendo, bueno, estamos terminando de hablar ya de la rotación del capital. ¿Se ha entendido, verdad, Manu? Lo de rotación del capital. Sí, no, claro, esto... Vale, y aquí nos hace un pequeño apéndice que es ¿por qué el tiempo de circulación no genera valor? Pero aquí sí que se puede llegar a entender con estos apuntes previos que hemos dicho, ¿por qué no genera valor ese tiempo de capital? Al final, si no es ese tiempo de rotación del capital, si hay tiempo como el que hemos dicho, en el que las máquinas, por ejemplo, no están produciendo, al final eso no aporta valor, y ese tiempo de rotación que se suma, ese tiempo que es el que no está produciendo, al final no genera valor. Esto sí que yo creo que es fácil de entender, ¿verdad, Manu? Sí. O sea, la idea aquí es que si tú reduces el tiempo de rotación, sin más, también estás reduciendo la plusvalía que estás sustrayendo del trabajador. Por lo tanto, la estrategia no puede ser reducir tiempo. Lo que tienes que es aumentar el número de ciclos en el mismo periodo de tiempo. Exacto. Es un poco lo que veremos a continuación. Exacto. Al final, cuanto menor sea ese tiempo de rotación del capital, mejor va a ser porque antes se va a recuperar ese dinero y significa que hay menos tiempo incluido. Ahí, de acuerdo. Vale, pues una vez ya visto esto, ¿vale? Bueno, después también teníamos el siguiente apéndice, que es el de, a ver si sé leerlo, el de los costes de tiempo de circulación como FOFRES. ¿Es así como se pronuncia, Manu? Ay, no tengo ni idea. Más o menos, pero dime que sí, dime que sí. Yo creo que sí, yo confío. Perfecto. Que es básicamente, para que lo entendamos, que estos costes del tiempo de circulación que suponen un coste ínfimo, ¿de acuerdo? Es decir, que todo el trabajo que se desarrolle dentro de las esferas de la circulación, ¿vale? Sea trabajo improductivo, ¿vale? Es decir, que ese tiempo de tránsito, que es trabajo que no se produce y al final es algo que incrementa ese tiempo de rotación del capital, pero que no produce nada y no aporta valor.
y por lo tanto al capitalista le produce un coste, pero no aumenta. O sea, pero es un coste que sustrae de la plusvalía que da el trabajador. Por lo tanto, son beneficios que el capitalista pierde frente a la plusvalía que podría estar atrapando del trabajador. Exacto, exacto. Y aquí sí que nos pone Juan Ramón 3 tipos de costes que según Marx que son en los que más distingue esas categorías, ¿vale? Y no todas ellas serán forfaits, ¿vale? Uno sería el coste puro de la circulación, ¿vale? Que es toda la actividad, la contabilidad, la producción de los medios de intercambio, todo. Los costes de almacenamiento, que esto ya se describe a sí mismo, y los costes de transporte, lo mismo, ¿vale? Tenemos esos 3 tipos, ¿de acuerdo? Y pasando al siguiente apartado, ¿vale? Vamos a seguir un poquito para adelante porque ya nos queda, pero esto la verdad es que es bastante intuitivo, estas partes, ¿vale? Tenemos estos dos conceptos, del capital fijo y capital circulante, ¿de acuerdo? Que al final, esto sí que lo hemos visto antes, que es lo que estábamos hablando del uso y de la mercancía, ¿vale? Marx denominará capital fijo aquella parte del capital productivo que solo transfiere una parte de su valor a la mercancía que contribuye al capital, a fabricar. Por ejemplo, el uso será capital fijo, ¿de acuerdo? Lo que estábamos hablando. Si nosotros tenemos esa mercancía productiva, al final casi toda la mercancía productiva será capital fijo, ¿vale? Porque solamente lo estaremos usando para transformar esa mercancía que sí que será ese capital circulante, ¿de acuerdo? Que sea eso que hemos adquirido, esa mercancía que hemos adquirido y que queremos transformar, ¿de acuerdo? ¿Se entiende bien, Manu? Sí, claro. Vale, perfecto. Al final va a ser eso. Las herramientas va a ser ese capital fijo y lo que transformamos con las herramientas, gracias a las herramientas, será ese capital circulante. El capital circulante. Vale. Aquí, en el tiempo medio de rotación del capital, lo vamos a pasar porque básicamente nos pone las fórmulas de cómo se calcula y de dónde viene esto, ¿vale? Aquí todo cuando lo hemos leído sí que no lo hemos tenido que leer un par de veces, pero básicamente lo que hemos dicho antes es ese tiempo medio de circulación de capital, de qué factores a qué factores se debe y cuáles son los que lo influencian, ¿vale? Básicamente la misma explicación que lo hemos hecho antes, pero sí que he puesto en esta notación científica, ¿vale? En modo de fórmula. Y ya pasando, tenemos estas. Vamos a hablar de las tasas sincrónicas y diacrónicas de la plusvalía, ¿vale? Vamos a leer lo que son estos conceptos, que también hay muchas veces que estos conceptos sí que suenan más complejos de lo que en verdad son, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver si lo encontramos por aquí y os lo leemos porque sí que se entiende mucho mejor una vez que se lee. Uy, ¿no lo hemos pasado? A ver. Creo que sí. Sí, no lo hemos pasado. Pero bueno. A ver si lo encontramos por aquí. Vale, aquí lo tenemos. El concepto de plusvalía diacrónica, ¿vale? Es decir, la tasa de plusvalía diacrónica será el resultado de dividir el producto de la plusvalía obtenida por la rotación del capital variable y el número de rotaciones del capital variable durante ese periodo de tiempo, ¿vale? Es decir, tenemos que la sincrónica nos la pone antes, la tasa de plusvalía que genera un determinado capital variable durante una única rotación. Y la diacrónica será el resultado de dividir el producto de la plusvalía obtenida de la rotación del capital variable. Básicamente es esos dos conceptos. Es que es difícil de explicar, pero sí que se puede ver aquí en el ejemplo. Yo creo que se puede ver bien. Si se lee la fórmula, se entiende bien estos conceptos. Sí, bueno, yo al final, si no eres economista, si únicamente no buscas de este libro teoría económica y una explicación rigurosa, yo creo que un poco podríamos ir a la página 230 y quedarnos con la idea de lo que comenta y aquí, ¿no? Que al final, pues bueno, Marx considera que todo este proceso de acumulación del capital tiende a modificar la composición del capital, tanto la composición orgánica como la tasa de explotación, ¿no? Y aumenta el peso del capital constantemente dentro de esta composición. O sea, a más ciclos se producen, más peso
tiene el propio capital y acaba aumentando también la explotación al trabajador, aumenta esta plusvalía relativa. Al final veremos como, como esto es uno de esos motores que va a producir este enfrentamiento entre las clases. Y que según Marx va a ser uno de los catalizadores por lo cual el capitalismo necesariamente se tiene que acabar. Así es. Claro. Vamos a volver a un tema un poco más pues histórico-filosófico, no tanto económico, ¿no? Que es qué le pasa al trabajador dentro del capitalismo, ¿no? Ya en el repaso del capítulo 3 hemos visto que el trabajador pues entregaba su fuerza de trabajo al capitalista, pero no queda muy claro el por qué o cómo se dan esas circunstancias. Entonces aquí lo que vamos a hacer es intentar ver un poquitín cómo plantea Marx y otros autores, ¿no? Este hecho. Eso es. Al final sí que nos introducen estos dos conceptos, ¿vale? Que es la reproducción simple y la reproducción ampliada de este capital social. Y que al final nos lo pone aquí, que es la fuerza que motiva al capitalista como personificación del capital, no en la adquisición y el disfrute de valores de uso, sino no es esa disfrute de los valores de uso, sino la adquisición y el incremento de los valores de cambio, que al final también sí que viene relacionado, como ha dicho Manu también antes, con la alienación, con lo que estábamos diciendo, con ese concepto. Y que al final es también lo que va llevando cada vez más y más y más a que esa alienación vaya en aumento y que a cada vez los que se busquen menos no son esos valores de uso, sino que son esos valores de intercambio, y cada vez más. Y que es el propio sistema capitalista el que va llevando a esos derroteros. Eso es. Y al final, aquí Marx sí que nos expone una serie de problemas, ¿vale? Dentro de esto. Bueno, aquí lo que también un poco lo que se nos cuenta es cómo al generar esta circunstancia en la que pues, existen unos bienes de producción que son limitados y existe cada vez una mano de obra, una clase trabajadora muy numerosa, es esta propia realidad la que obliga a que el trabajador quiera no solo ceder su fuerza de trabajo, sino que así que lo vea como un privilegio, porque la alternativa sería no poder acceder, no poder trabajar. Entonces, pues se establece esta circunstancia de que los trabajadores, bueno, el conjunto de obreros que no acceden al trabajo, es lo que motiva y es lo que potencia que aquellos que estén sigan perpetuando este ciclo. Eso es. Bueno, entre otros factores, ¿no? Pero este sería uno de ellos, sí que parece destacable. Efectivamente, y que al final eso es lo que provoca que cada vez que sea ese crecimiento exponencial y que cada vez el trabajador tenga menos posesión de todos esos medios de producción y que cada vez el capitalista sí que pueda acumular ese capital dinero cada vez más y que la balanza se vaya desequilibrando. Y ese es el problema que nos plantea Marx. Esto es lo que llama él, ¿no? Este conjunto de personas es el ejército industrial de reserva. Exacto. Y luego, pues bueno, aquí también continúa, ¿no? El por qué esta acumulación de capital tiende a aumentar en la 232. Es por qué esta acumulación de capital tiende a aumentar la tasa de explotación del trabajador. Sí. Bueno, pues viene a explicar esto, ¿no? Que por un lado está la existencia de este ejército que hace que los trabajadores empleados quieran mantener su trabajo porque tienen la presión de todos aquellos desempleados a ocuparlo. Y esto va a propiciar que, bueno, que se pueda... o que puedan querer trabajar por recibir una menor parte del valor de uso de los bienes y mercancías que trabajan, con tal de no perder esa fracción ya del bien frente a otro. Exacto. Que no estaría... Exacto. Y ligado a esto también nos aparece otro problema, que es el que nos viene en segundo lugar. Hemos hablado ya de que cada vez se produce esa concentración del capital en menos manos y que el trabajador cada vez se aleja más, por ende. Y ante esto nos aparece otro segundo problema, que es, vale, tenemos este problema, pero lo podemos revertir. Gracias a esto se podrá llegar a algo mejor. Y aquí Marx nos dice que no, que esto al final lo que va a provocar es que esa concentración del capital en menos manos cada vez va a provocar que esto al final, las posibilidades de que esto se revierta van a ser prácticamente imposibles. Porque claro, si los que tienen el poder son los que tienen ese capital y al final el capital está concentrado en cada vez menos manos y cada vez más alejado del trabajador, claro,
¿Cómo podemos hacer que el trabajador crezca en este ambiente? Y en un sistema que ya hemos visto antes, que es el capitalista, que ya hemos visto antes que Marx nos está hablando de que es un sistema que es depredador y que cada vez va a más. Y que cada vez estos problemas se acentúan. Entonces, Sí, sí, claro, aquí no, sí claro, si que... es que al final, como dices tú, ¿no? En definitiva, si tenemos un trabajador que está dispuesto por trabajar por una fracción o sea, o por entregando una plusvalía mayor a su trabajador, si antes hablábamos ya que el hecho de que haya el capital en circulación, bueno, que se haya introducido el capital en este tema de las mercancías, y que cada vez que el dinero causaba que es al recibir no un valor de uso, sino un valor de cambio, lo pudiese cambiar en aquellas cosas que le permiten subsistir, vemos cómo se va a precarizar y lejos ya de poder ir acumulando un capital para poder adquirir estos bienes de fabricación, vemos que cada vez en este ciclo es más y más difícil para el trabajador adquirir estos bienes de producción, ¿no? Eso es. Haciendo pues que al final estas dos clases se vayan volviendo cada vez más distantes entre ellas. Eso es. Nos llevaría a preguntarnos, ¿vale? Pero ¿en qué momento, no? ¿En qué momentos ha sucedido esto? ¿Cómo puede ser de que de repente haya una clase que tenga los bienes de producción y haya otra clase que no tenga acceso a estos bienes de producción? Porque sí que es muy fácil entender cuando ya se produce esta dinámica, cuando estamos en este ciclo, que se vayan separando. Entonces, pues bueno, aquí en el punto 2 parece que se nos intenta explicar. Bueno, en el punto 2, un poquito más adelante, igual me estoy equivocando. Para la acumulación capital. Sí. Estaba diciendo. Sí, eso ya es el siguiente apartado, el 4.5, que ya el último de todo el capítulo. Sí que nos explica lo que... Sí, como bien estaba diciendo no, pues Manu. si quieres... Sí, dime. No, sigue. No, si quieres que podíamos continuar ya por aquí. Claro, sí, perfecto. Sí, yo creo que ya han quedado claros esos dos problemas, que esa acumulación en sí es un problema, porque lo estamos diciendo, que al final cuanto menos capital y cuanto menos poder tengan los trabajadores va a ser peor, porque ya hemos visto como nos lo ha explicado antes Marx. Y este problema también va a traer de que cuanto más poder haya acumulado en menos manos, y ese poder va a ser el que después va a poder capacitar a que el sistema se revierta. Si los que tienen el poder son los que están más beneficiados por ese sistema, al final el sistema no se va a revertir. ¿De acuerdo? Pero esto nos lleva bueno, perdona, sí que hay una idea interesante en el 4.2 que creo que debemos por lo menos mentar, ¿no? Sí. Y es como al final, de alguna manera, para que este ciclo funcione y para que este ciclo vaya aumentando cada vez más valor, de alguna manera tiene que estar entrando un capital, un valor. Claro, si al final hablamos de que el trabajador trabaja por los bienes de consumo y el capitalista lo que está haciendo es incluso está invirtiendo parte en bienes de producción y está acumulando este capital, y esta acumulación de capital es creciente, parece que el sistema no es posible, ¿no? Parece que es un sistema, pues eso, no es posible en la medida de que existe un capital finito. Claro. Y por lo tanto aparece la necesidad de tener una tercera, un conjunto, un colectivo de personas o una serie de entes que estén queriendo acceder a estos bienes generados, inyectando más capital en este sistema, ¿no? Pero de una forma exógena a este. Sin embargo, vemos que no es así, ¿no? Porque lo que hace el propio capitalista, adquiere las mercancías y las acumula, ¿no? Entonces, no es ya este capital como tal, sino bueno, pues es el valor, se acumula a partir de valor de uso o más de fuerzas productivas o más de bienes de consumo, y es esta acumulación o esta transformación la que va a permitir que esto pueda funcionar. Efectivamente. Entonces, ahora ya, lo tenéis aquí, ¿no? A lo largo de la 238-239, yo creo, pero bueno, no creo que valga la pena detenernos más. Ahora, por favor, perdón, que te he cortado, continúa. No, vamos, faltaba más. Lo has explicado de manera excepcional. Ni yo mismo podría haberlo explicado a lo mejor, pero vamos. Yo creo que se ha entendido muy bien, como bien ha explicado Manu, que se ha entendido muy bien esos problemas que nos plantea Marx Sí, bueno, ya no solo Marx, sino su teoría, ¿no? Al final, esta teoría cíclica
si se considera como un ente aislado, pues hay una serie de cuestiones que se tienen que resolver. Exacto. Y también otra cuestión que nos surge aparte de todo esto, porque claro, estamos diciendo que los capitalistas al final parasitan a los trabajadores y que los capitalistas al final acumulan esas mercancías, ese poder, ese trabajo, todo como lo hemos estado llamando previamente, lo acumulan para ellos y acumulan ese poder, pero lo acumulan a base de esos trabajadores. Entonces, claro, nos paramos a pensar de decir, esos trabajadores han tenido que conseguir ese valor de antes, ese poder lo han tenido que tener de antes dado. Entonces, aquí nos aparece el problema de la acumulación originaria de este capital, ¿de acuerdo? Es decir, si ese capital se está Claro, acumulando cada vez en las manos de los capitalistas, lo están consiguiendo extraer de las manos de los trabajadores. ¿Cómo han obtenido esos trabajadores ese capital originario? Pues aquí no lo plantea. bueno, esos capitalistas, ¿no? Pero al final aquí hablamos de que, pues aquí lo pone bien claro, ¿no? Es el ejemplo del huevo y la gallina. Si la posesión de los medios de producción es lo que permite al capitalista subyugar al trabajador, adquirir de él de su fuerza de trabajo y acumular el capital de esta manera, ¿no? Mediante la plusvalía, ha tenido que surgir en algún momento. ¿Cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿Cómo surge? Vale. Muy bien. Y eso es lo que nos explica por aquí, o lo que nos pone Juan Ramón. Y ese origen del capitalismo independiente de las propias dinámicas de explotación y acumulación capitalistas es lo que más denomina como acumulación primitiva u originaria de capital. ¿Vale? Es decir, una acumulación de capital que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino es su punto de partida, ¿vale? Ese es el inicio. Y aquí al final lo que nos dice también Marx es que fuera del capitalismo puede haber dinero y mercancías, pero fuera del capitalismo ni el dinero y las mercancías constituyen capital, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber dinero y puede haber mercancías, pero no existe ese capital, no existe esa plusvalía de la que estamos hablando, no existe ese añadido, ¿de acuerdo? Sí, son entidades que únicamente pueden existir en el modelo capitalista, dada su naturaleza. Exacto, sí. Porque al final son esas relaciones socioeconómicas, como nos dice aquí, las que forman ese capital, esa relación entre capitalista y trabajador, ¿de acuerdo? Y al final, por aquí nos lo comenta, ¿no? Como decíamos, al proceso histórico por el que se fraguó el divorcio entre el trabajador y su propiedad sobre los medios de producción, más lo denomina acumulación originaria del capital. Mientras que los procesos de reproducción y acumulación de capital que hemos expuesto en anterioridad presentan un proceso continuado, dentro del capitalismo la acumulación originaria constituye un proceso histórico distintivo, ¿vale? Ese proceso de la emergencia del capital y la transición de un modo de producción a otro modo de producción, ¿de acuerdo? La acumulación originaria arranca, pues, al margen de las dinámicas propias del capitalismo y más concretamente con la expropiación de la tierra de los agricultores, ¿vale? A efectos claro, entonces, sí, no, bueno, pues con esto que me acabas de decir, parece ya que Marx lo que quiere plantearnos es, bueno, pues esto se ha dado así porque ha habido una serie de sucesos históricos, una serie de eventos concretos y puntuales que han ido, quitando a un conjunto de individuos a favor de otros ciertos bienes, ¿no? Y que esto es el núcleo, esto es el germen de todo el desarrollo del modelo capitalista, de pues el reparto no equitativo de los bienes de producción. Y aquí a lo largo se nos citan pues una serie de sucesos que parecen pues estimables, ¿no? Eso Durante el es. siglo XIV, Eso pues bueno, lo que sucede en Inglaterra, que al final pues se retiran las propiedades de la tierra que tenían de libre uso a tierras comunes, bueno, se centralizan en feudos, por lo tanto se están expropiando estos bienes, estos derechos naturales que tenían las personas a su uso y estamos viendo cómo se genera de una forma artificial pues sí, al final bueno, se le asigna a alguien estos bienes de producción, ¿no? Exacto. Bueno. Y al final vemos cómo vamos transicionando entre esos dos sistemas, ¿no? Y esas maneras de disposición en las que están dispuestas esas mercancías iniciales, ¿no? Y como aquí es lo que nos está contando básicamente, que yo creo que este tema es muy interesante también, el de la acumulación originaria, porque al final es ver cómo surge toda esta crítica, porque podemos hablar de el después, pero ver el inicio y cómo comenzó todo también es muy interesante, para ver cómo estaban las cosas antes y después. Bueno, o ya no cómo comenzó todo, sino como Marx defiende que comenzó. Exacto, sí.
Al final, un poco no la conclusión a la que se llega es lo que nos incluye en el último párrafo, ¿no? Exacto, Que es por que ahí. necesariamente la llegada del capitalismo se debe a un fenómeno histórico violento en el que en un momento o en otro se ha tenido que expropiar estas fuerzas de, bueno, lo llamo fuerzas productivas, no, bueno, Sí. estos elementos que permiten producir, se ha tenido que expropiar del conjunto de los colectivos en general a unos individuos particulares. Exacto. Y por lo tanto, pues bueno, aquí dice que no hay capitalismo sino expropiación inevitablemente violenta y artificial de las condiciones generales de trabajo de una población. No, Exacto. esto pues, de Fernández Liria y Alegre Zaonero, que es como luego la gran reivindicación histórica de todos los movimientos que vemos en el siglo XX, en el cual son los obreros tratando de recuperar estos bienes de producción que teóricamente, originariamente, les tenían que haber pertenecido también. Exacto, exacto. De la misma manera, además, que también es bastante curioso, Claro. que se critica que sea de una manera violenta y artificial, lo cual es bastante cuestionable, pero también ellos defienden recuperarlo de la misma manera, mediante la revolución, que Sí, eso sí, sí, pero bueno. siempre se habla. Y Bueno, bueno, ya podríamos aquí ya entrar a cuestionar, ¿no? Como un desarrollo social se puede nuclear en momentos históricos o en sucesos históricos concretos. efectivamente. Aunque si bien es verdad que hemos tenido otros ejemplos, ¿no? Pues al final la Revolución Francesa prácticamente se nuclea en la toma de la Bastilla y dices, bueno, Sí. mira lo que ha dado, ¿no? El Estado-Nación desde entonces. Así Efectivamente. que veremos cómo en el siguiente libro qué sucede aquí. Pues sí, la verdad es que va a estar muy curioso porque, claro, todos estos temas, verlo desde este punto de vista más expositivo, sí que está bien, se entiende mucho, pero yo tengo ganas ya de ver la chicha, de ver cómo Juan Ramón puede criticar esto, porque, claro, nosotros sí que aquí más o menos podemos sacar a colación algunas conclusiones que nosotros podamos sacar, pero verlo de mano de Juan Ramón, yo tengo muchas ganas de verlo ya. Muchas, muchas. Y además que esto es tema que sí que ha sacado en muchos debates y que es un tema bastante tratado en los debates entre comunistas y liberales. Sí, bueno, y existen pues muchos referentes de la izquierda, como puede ser Armesilla o creo que se llama Roberto Vaquero, Sí, no, igual me Roberto estoy Vaquero. equivocando, pido perdón, No, no, es Roberto que Vaquero, bueno, Roberto Vaquero. que defienden esto y con mucha soltura. Quiero decir, Efectivamente. es que no es un tema sobre el que se ha hablado mucho, hay muchas personas muchos intelectuales que debaten, no esperemos aquí nosotros emularlos ni nada por el estilo. Yo lo recuerdo todo, yo lo recuerdo todos los días. O Sí, sea, sí, sí. somos dos chavales en un bar, ¿vale? O sea, Literalmente. relax. O sea, Literalmente. Pero bueno, lo intentamos hacer lo mejor posible y desde la honestidad siempre. Es decir, nosotros todo lo que decimos es lo que pensamos. Intentamos siempre hacerlo desde un punto de vista en el que a vosotros os parezca entretenido también y en el que podáis ver nuestra opinión porque al final somos nosotros los que lo estamos haciendo. Y para poder contrastar una opinión o para poder dar dos opiniones distintas siempre tiene que haber una, que es la que empiece. Entonces nosotros os la damos y vosotros en los comentarios o bien por Telegram, los comentarios de YouTube, por aquí por el chat que ya muchos nos habéis hablado, y poniéndonos cosas, las sacamos a colación, vamos compartiendo los pensamientos, que al final es para esto, para lo que está, ¿verdad, Manu? Para que todos sí, compartamos sí. nuestra apreciación del libro, y básicamente es eso. Y Sí, bueno, algunos me hablan por WhatsApp, por privado, siempre les invito que lo hagan por Telegram. La verdad es que no acaba de cuajar. Yo es que que, perdáis la timidez. Además, el Telegram claro, pues no se pueden extraer, ningún tipo de mensaje ni audios fuera. Así claro, que tampoco os preocupéis que no permitimos que salgan, que se reenvíen. Así que sentiros libres de comentar lo efectivamente. que queráis. Pero bueno, la conclusión. Y la conclusión me parece que también es de casi de lo más interesante. Pues sí, si te parece Que bien, si te parece bien sí, leemos un poquito y ya podemos darlo para que quede bien claro ya todo lo que hemos leído a modo de sumario. Si te parece bien. Bueno, aquí básicamente nos dice lo que hemos leído, ¿no? El capitalismo surge con la expropiación de los medios de producción a la mayoría de la población por parte de una minoría de individuos y se reproduce a sí mismo perpetuando esta separación. ¿De acuerdo? Lo que hemos leído antes. Al hacerlo, segmenta estructuralmente la sociedad en dos grupos: los propietarios de los medios de producción, capitalistas, o los desposeídos, que únicamente pueden trabajar socialmente, los trabajadores. Y
finalmente es que el capitalismo bueno, es ya como ya hemos comentado a lo largo, ¿no?, de este ciclo lo que va a hacer, este ciclo económico lo que va a hacer es acentuar estas diferencias. Eso es. Entonces, claro, y además en este ciclo económico se necesita que haya pues un capital que esté permitiendo pues la propia supervivencia de este ciclo económico. Por lo tanto, lo que se nos expone es que, oye, por un lado vamos a tener cada vez mayores diferencias, van a surgir incluso ya diferencias internas dentro de los dos grandes grupos, y además cada vez va a sufrir un cierto agotamiento el propio sistema. Entonces, la conclusión a la que llega es que esto es caduco. Esto va a llegar un momento en el que va a colapsar, no se va a poder mantener y va a dar pues el necesario fin del capitalismo, ¿no? ¿Y qué subyace debajo de todo esto? Bueno, pues la idea de las contradicciones, ¿no?, entre las clases. Es esta clase que tiene los medios de producción frente a la otra que no, es la que hace que, bueno, esta diferencia, esta dialéctica es la que hace que el proceso histórico se vaya desarrollando, pero va a llegar un momento en el que, como cualquier otro proceso histórico anterior, se va a superar. Y en este caso, bueno, pues nos comenta aquí cuáles van a ser un poco cuáles van a ser las causas de esta, bueno, cuáles son las causas de esta superación. Claro. También se comenta, ¿no?, que van a surgir pues distintos movimientos internos de competición, pero también dentro de las clases de los obreros, pero también de apoyo, de fraternidad, de ayuda, ¿no? Claro, al final es eso, nos dice que básicamente el capitalismo es un sistema clasista por su propia definición, y que dentro, como tú bien has dicho, al final los propios trabajadores van a competir entre ellos, y para ello sí que se van a generar otros sistemas, como bien pueden ser las cooperativas, que son esa forma de materializar esos intereses comunes entre los trabajadores. Y... Perdona, estás teniendo unos problemillas de conexión, repite el último. ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Ahora sí. Perfecto, perdona. Que al final básicamente eso, pues pueden surgir cooperativas, que es esa materialización de esos intereses comunes entre trabajadores, que sí que se pueden apreciar de esa manera. Sí, y aquí bueno, sí, no, la mitad del último párrafo, si quieres la puedes leer ya de colofón. Sí. Por aquí te refieres, ¿verdad? Sí, pero a su vez... claro, sí. al final del todo, las últimas 5 líneas. Vale, perfecto. Vamos a ello. Pero a su vez, también como la estructura de propiedad dentro del capitalismo engendra, aún de manera más inconsciente para sus miembros, dos clases sociales compactas con intereses objetivamente antagónicos, cuya interacción dialéctica terminará por enterrar el capitalismo cuando éste haya completado su función histórica. Vale, que esto es algo muy importante, porque es algo de lo que siempre se habla del capitalismo, que al final el capitalismo va a llegar a su fin. Cuando el capitalismo ya haya llegado a ese desarrollo último en el que ya no se pueda seguir desarrollando ese capitalismo, ahí es cuando va a llegar a su fin, y ahí es cuando ambas clases se van a terminar por encontrar, que esto es siempre la dialéctica del comunismo, que básicamente la prole va a acabar por enterrar a los capitalistas, a los burgueses. Eso es, ¿no? Y bueno, y en el siguiente capítulo pues vamos a poder ver esto, ¿no? Como la competencia interna entre capitalistas y entre trabajadores hace que la mercancía se produzca, se distribuya, pero no según su valor, ¿no?, sino según sus precios de producción. Exacto. Y al final, pues bueno, veremos cómo de alguna manera esto es lo que va a llevar a la superación a la propia superación del capitalismo. Exactamente. Bien. Y bueno, pues por hoy, chicos, ya hemos dado fin al tercer capítulo resumido, ya este cuarto que hemos visto. Y para la semana que viene vamos a empezar con el capítulo 5, que es el que trata con la distribución de la producción agregada entre clases sociales. Muy interesante también. Vamos a ver todos los precios de producción, todo el tema de las tasas de ganancia, que son conceptos que muchas veces se escuchan, conceptos económicos que se escuchan pero no tenemos muy bien en la cabeza lo que son. Lo vamos a ver ya la semana que viene. Para ver las páginas que son, lo decimos. Para los que estéis en el libro, vamos a leer desde la página 303
hasta la página 440, ¿vale? Tampoco os asustéis porque lo he estado viendo un poquito y sí que es más técnico, mucha fórmula, mucho relleno, pero bueno, vamos a intentar hacer este sacrificio y ya la semana que viene ya va a ser un poquito más cortito, ¿de acuerdo? A la semana siguiente. Y Sí. ya con esto nos quedarían 3 semanitas para terminar el primer tomo. Vamos a intentar para cuando terminemos el primer tomo a ver si conseguimos ir trayendo a gente para que venga a comentar cómo son sus impresiones y que nos vayan diciendo también cómo están viendo el libro, entre ellos. Bueno, al final estamos abordando la teoría marxista, ¿no? Desde una perspectiva económica y, bueno, quién sabe, igual tenemos oportunidad de complementar alguna otra perspectiva del marxismo. Bueno, iremos viendo, ya os iremos comentando a ver qué podemos hacer. Eso es. Para los que estéis leyéndolo en el ebook, si me puedes ayudar, Manu, porque sé que empieza el capítulo 5 en la página Bueno, 245. entonces, Sí. sí, hasta la 358. En el ebook, el capítulo 6 comienza Vale. la 358, ¿no? Vale. Hasta la crisis dentro del capitalismo. Exacto. Vale, Si no me estoy equivocando. lo tenemos claro, ¿no? 358 has dicho, ¿verdad, Manu? Sí. Vale, perfecto. Pues Sí, 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 sí. tenemos desde la página... os lo Pero bueno, digo. ya os digo, capítulo 5 Efectivamente. y ya está. Capítulo 5, desde la página 245 hasta la 348, nos ha dicho Manu. Para los del libro, desde la página 303 hasta la página 440, ¿vale? Que lo tengo por aquí. 445 para la buena verdad. Y por lo demás, ya está. Muchísimas gracias, Manu, por acompañarme de nuevo el día de hoy, Bueno, en esta jornada. Y a todos los muchas gracias a ti, Aki. Y nada, a todos a los que estéis en el chat, muchísimas gracias por acompañarnos también, que sí que hay un par de personitas por aquí. Y nada, a seguir leyendo y la semana que viene nos vemos por aquí a seguir compartiendo nuestras impresiones. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Vale, streaming cerrado.